Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. La palabra del Señor. Amén. Aquí viene llegando nuestro pastor. Bienvenido. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Bien, le damos gracias al Señor. Lo primero que tenemos que hacer todos los días, porque hoy día vamos a aprender algo muy importante como estudio bíblico. Preguntas que se hacen los hermanos y preguntas que a la postre, en más de alguna oportunidad, nosotros nos hemos enfrentado a la respuesta. Pero la respuesta está en la Escritura. La palabra nunca le va a dejar a nadie sin respuesta. Que demore un tiempo, eso depende de la fluidez con que usted estudie la palabra. Pero cuando Dios ve su corazón, que usted es un hombre, una mujer que se goza en la palabra, el Señor va a empezar a revelar cosas ocultas que algunos no conocen. Por eso hoy día vamos a hablar de un tema que no es muy favorito, pero no es muy favorito por desconocimiento. Yo le veis que ahora su Biblia, donde está, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Si lo encontró, se pone en pie, por favor. Y le damos lectura en el nombre de Jesucristo. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que todos nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar en medio nuestro. Te damos gracias por tu amor y tus cuidados. Señor, en esta hora nos llegan a la mente tantas personas que han partido de este escenario, donde sus familiares, sus amigos, Señor, en su corazón sufren, lloran y piensan que nunca más lo volverán a ver. En cierta parte, Señor, es una verdad, pero en otra es un error. Hoy día, en esta noche, háblanos, acláranos, Señor, las dudas o ideas contrarias, esas malas enseñanzas que a veces recibimos, Señor, y que perduran en el tiempo y nos atan. Pero te damos gracias porque tú, Señor, dices que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pone tranquilidad, calma, paz, llévate todo cansancio, toda preocupación, para que así tu pueblo, tus hijos, tus hijas puedan escuchar tu voz. Gracias, papá, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. La verdad que aquí está a veces el pensamiento de los amigos, de los familiares, de los que mueren. Traen un duelo, un sufrimiento que es muy lógico en todo orden de personas. Porque el hecho que nosotros hayamos sido salvados o libertados, seguimos siendo humanos. Igual nos duele cuando se nos va un ser querido. Pero el aliento viene a través de la palabra que nos dice que no tengamos tristeza. Y fíjese en esto. Y nos dice, no sean como los que no tienen esperanza. Somos un pueblo nacido de Dios, en donde la misma palabra y el crecimiento, la santificación, nos da la seguridad que sí tenemos una esperanza. Y connotados hombres de la Biblia nos han dicho, uno de ellos, que era mejor estar con Cristo que en este lugar, que para él era ganancia. Entonces a uno le cuesta pensar y creer cuando no conoce la verdad. Entonces, sin embargo, no debe ser desproporcionada nuestra forma de hablarle a los que pierden a un ser querido. Sobre todo si son personas que no tienen esperanza. O incluso hermanos que a veces los vemos llorar frente al ataúd. No debemos ser desproporcionados. ¿Por qué? Porque primeramente no podemos hablarle en esos momentos, si es una persona inconversa la que está en el ataúd, por la cual ya no se puede hacer nada, a él tenemos que darle palabras de aliento. A él tenemos que decirle que él sigue vivo y que tiene la oportunidad de hablarle a otras personas, a otros familiares, a otros amigos, para que vivan en la misma esperanza que vive él. Son momentos duros. Yo no consigo que en un funeral algunas personas empiecen a criticar, empiezan a decir, no, si el muerto en estos momentos se está quemando. No. Eso es no tener compasión del deudo. Eso es no
actuar con racionalidad. Porque ahí en vez de atraerlo, lo va a alejar. Entonces, queridísimo hermano, es ahí cuando debemos apoyarnos los unos a los otros. Es ahí cuando uno necesita el abrazo de un amigo. Es ahí cuando uno necesita el hombro donde llorar. Eso no me hace ni más cristiano ni menos cristiano, sino que le estoy demostrando a Dios que el ser querido, el amado, que lo voy a echar de menos. Y es más todavía cuando un cristiano, un hijo de Dios que conoce la palabra, está viendo que en un ataúd hay un cuerpo, que ese cuerpo no va a tener redención, porque ya no la tuvo. Pero no puede decirlo, sino que tiene que hablarle a su familia, a los que están vivos, a los que no tienen esperanza, para que tengan esa esperanza bendita, como dice la palabra, que Dios vendrá con nosotros. Porque leíamos una frase, un versículo que es clarísimo, que después nosotros escucharemos una voz. La Biblia dice una voz de mando, potente, como una voz de arcángel, orden, jefe de ángeles, que nos hablarán y lo oiremos, y que luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, seremos sacados, seremos raptados de este medio en el cual vivimos para estar con el Señor y con los que nos precedieron, porque ya habían dormido antes. Y aquí es donde viene un problema a veces catastrófico, porque cuando a mí me dice la palabra del Señor que yo no debo ser, que no debo tener tristeza, no debo ser como los que no tienen esperanza, porque no debo ignorar que Jesús murió, pero resucitó. No debo ignorar cuando me dice, cuando venga Jesús, vendrán con Él los que durmieron. Y aquí, por errores de la raíz del hebreo al griego, del griego al español, tergiversan la palabra dormir. Y dicen que la persona cuando muere descansa, duerme. Pero se refieren a que el alma y el espíritu duermen también. Y no es así. Porque la Escritura me dice que los que parten con Cristo están conscientes, los que van con Él son sus espíritus, sus almas. Van conscientes de todo lo que hicieron, de todo lo que eran. El cuerpo, como lo dijo la palabra, vuelve al polvo. Pero hay una esperanza, que ese cuerpo que está ahí, llegará el día que se levantará. Porque la resurrección implica todo, el cuerpo renovado. Para el Señor no es problema la forma de muerte que tuvo un hijo. Para el Señor no es problema si fue ahogado en el mar, si lo arrolló un vehículo, no es problema. Si lo incineraron incluso, no es problema. Él tiene el molde. Entonces, esos cuerpos de humillación, muertos por el pecado, serán levantados. Y estarán en la presencia de Dios cuando venga Cristo y ordene a las tumbas que devuelvan a los que duermen. Este es un versículo, el 13, hermano, que comienza con una frase, comienza con una promesa y que se extiende hasta el versículo 18, donde habla cronológicamente las cosas que van a pasar. De este mismo capítulo 4 también podemos desprender que se destaca la parte de la carta de San Pablo cuando dice, en el Señor, o sea, Él pone el nombre del Señor
como respaldo del cumplimiento de lo que está hablando. Por lo cual esto decimos en palabra del Señor. Hay una firma. El Señor dice esto, el Señor lo respalda, el Señor lo va a hacer. Y en ese capítulo tenemos muchas cosas más encerradas. Está encerrado acá y no lo entienden algunos el arrebatamiento. Yo tengo entendido, como algunos dicen, que esa palabra no existe en la Biblia. Incluso el Antiguo Testamento habla de eso. Y eso es un cambio de habitación. Es salir de un lugar para entrar a otro. Alguien nos toma con delicadeza y nos conduce a otro lugar. Por eso dice, y nos juntaremos con el Señor en los aires. Porque también hay un error de pensar que nosotros nos vamos directamente al cielo. Nos vamos al paraíso. Al paraíso. ¿Por qué? Porque aún hay cosas que hacer. Cuando la Biblia me habla a mí, en el capítulo 6 de Apocalipsis, de que hay muchos que le están pidiendo al Señor que por qué no juzga la sangre derramada en la tierra. Y el Señor le contesta que aún faltan algunos. Y esos mismos después, con vestiduras blancas, se les dan tronos, siguiendo la cronología de la palabra. Porque había un compás de espera. Y ese compás de espera es corto. Es corto. La iglesia va a ser tomada 7 años en la tierra, que en el cielo me imagino que esos 7 años son un segundo, y vendrán a buscar a aquellos que van a conocer a Dios porque cumplieron con la promesa. Porque no se dejaron poner el sello ni en la frente, ni en el brazo, ni en la mano, en ninguna parte del enemigo de Dios. Fueron fieles hasta la muerte. Entonces, podemos decir a una persona que pierde un ser querido, hablarle, decirle la verdad en cuanto a que es un camino que todos vamos a recorrer. Todos vamos a enfrentarnos a eso. Algunos le llaman al beso de la muerte, a los cuales muchos le tienen pánico, le tienen terror. Porque como seres humanos, ignorantes de la verdad, le temen a la muerte. Es porque la carne está viva todavía. Nosotros estamos muertos para este mundo. Estamos crucificados juntamente con Cristo, ya murimos. Por lo tanto, no le tenemos a la muerte, que es el aguijón. Pablo decía, ¿y dónde está aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Alabado sea el Señor, que nos ha hecho huir de la humillación de ese aguijón. Así que, cuando se asimilan la muerte con el sueño, tenemos que ver un cuerpo muerto. Muchos hemos visto en un ataúd un cuerpo muerto. Parece que durmiera. Algunos incluso dicen, si mira así, parece que está durmiendo. Pero esa muerte se ha tornado en la ausencia del que le da la vida a ese cuerpo. Ya no está ahí, ni el alma ni el espíritu. Partieron donde esa persona escogió estando en vida. Donde él dijo, yo quiero estar en tal parte, y cumplió con los requisitos. Y se confunden cuando observan a un ser querido en el ataúd. Lloran desconsoladamente. Y ya dijimos, es totalmente normal. Algunos se aferran al ataúd. Cuando van a dejarlo al cementerio, que es el dormitorio, en el cementerio tienen incluso aferrarse de tal forma de que se eternice ese tiempo
para que ese ser querido no desaparezca. El pánico, el terror, que en cierta manera todos vamos a sentir en un momento, pero ahí viene la palabra del Señor. No te portes como aquellos que no tienen esperanza. No seas como aquellos que me han rechazado. No seas como aquellos que nunca creyeron en lo que yo podía hacer. Y en esos momentos me va a hablar a mi corazón el Espíritu Santo. Me va a sacudir. Oye, despierta. Despierta. Se perdió un ser querido, pero salva a otro que están con vida. Como dijo el rico, Señor, manda a alguien que le hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar de dolor y de tormento. Entonces ahí cuando la palabra nos dice que no debemos ser como aquellos que no tienen esperanza, como los indoctos, como los incrédulos. Y verdaderamente es interesante que la palabra resurrección esté prometida también a los hijos de Dios. La palabra dice, primera de Juan, que nosotros lo veremos y seremos igual a Él. La palabra del Señor me dice a mí que seremos como los ángeles en el cielo. La palabra del Señor me dice que no debo temer, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Por eso la palabra es importante. Ahora bien, no debemos ridiculizar a los que están en un error. Porque yo he escuchado que hay una secta que dice que el alma y el espíritu duermen. Yo podría preguntarle, ¿y en qué posición duermen? ¿De espalda, de lado? La Biblia me dice que ellos están conscientes. La Biblia me dice que van a estar frente al tribunal de Cristo. La Biblia me dice que vendremos juntos con el Señor. La Biblia me dice que en el cielo, donde quiera que estén, están conscientes de lo que hablan, de lo que dicen. Los recuerdos de lo que pasaron en la tierra están presentes. Entonces, debemos irnos a la palabra para que ellos entiendan que lo que están hablando es un error. Busquemos Lucas 22:45. Lucas, versículo 22, capítulo 22. Dice así, 22:45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Imaginemos a Jesús hablándole a sus amigos, a sus discípulos. Y pensaban que por causa de la tristeza se habían dormido por lo que Jesús estaba pasando. Durmiendo incluso estaban conscientes, porque el espíritu y el alma estaban en ellos. Y esa palabra de que fueron a dormir en crisis, estaban siendo perseguidos, su Señor lo andaban buscando para matarlo, porque no podemos decir que Él tuvo un juicio. No tuvo un juicio. Así que
Hay un pasaje también donde se dice que cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Una cosa que sabemos, Pedro estaba durmiendo, está en la cárcel. Fue despertado por el Señor y le ordenó que saliera de un lugar que estaba cerrado. Me imagino que le estaba engrillado, porque era la costumbre, y en ninguna parte me dice que Pedro sufría de insomnio o que estaba sin poder dormir por lo que estaba viviendo, ¿no? Y en esos momentos de gran crisis él dormía. A pesar de tener muchas dudas, Pedro había escuchado cuando su Señor le había dicho: no temas, yo soy el Señor de la resurrección, de la vida. Porque aunque tú estés muerto, vas a vivir. Y con palabras dichas por el mismo Señor, Pedro dormía, estando preso. Cuando él despierta, estaba consciente de dónde estaba. Se levantó con su alma y con su espíritu, porque aún estaban ahí. Ahora bien, las enseñanzas de nuestros antepasados pensaban de que íbamos a ser despertados juntos todos al final. Y que ahí, a todos juntos, nos iban a separar. Los que estaban inscritos en el libro de la vida a los que no estaban inscritos. Ese es el pensamiento antiguo. Y lo predicaban. Hay explicaciones antiguas que lo dicen. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que Dios ya tiene separado a sus hijos de los irredentos. Y que Él no viene por todos cuando venga a buscarnos. Viene por su iglesia, por los que creyeron en Él. Y sabemos que nuestra morada terrestre es provisoria. Porque la palabra misma nos dice que si dejamos esta morada, en el cielo tenemos un tremendo edificio. Así lo dice. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, si usted quiere anotarlo. Una casa no hecha por manos de hombre, eterna en los cielos. ¿Y quién lo está diciendo? El hombre que fue llevado a ese lugar, vio las cosas hermosas que habían, que no tuvo palabras para decir cómo eran, siendo un hombre docto, sapiensal, con cultura, no supo. Por eso al final él dijo: para mí es ganancia estar con Cristo. Mejor me fuera a partir, pero por causa de vosotros me quedo. A veces llegamos a pensar que este cuerpo son tiendas que tenemos. Como estamos en campaña de rescatar de las tinieblas, ocupamos esta tienda para ir a diferentes lugares. Pero esta tienda tiene consigo el espíritu y el alma. Que Dios nos da eso para que podamos valernos en esta dimensión. Y a todos nos ha dado la misma clase de cuerpo, a todos, sin excepción. Nos dignificó. Porque Él vino como hombre. Se hizo llamar el Hijo del Hombre. Levantó al hombre caído y lo levantó, sacándolo del polvo. Y por esos hombres caídos Él dio su vida. Por lo tanto ya estamos sellados. Estamos guardados. Y así todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy día, en los tiempos postreros,
va a estar en ese lugar hermoso. Va a poder decir a los suyos, antes de partir, que Dios le ha mostrado un lugar precioso. Porque Dios pone paz en nuestro corazón. Segunda de Corintios, lo voy a leer, dice, versículo 2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nueva habitación celestial. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo, cuerpo, gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así que gemimos dentro de nuestras tiendas, anhelamos dentro de nuestro cuerpo ser liberado, enfermedades, dolor, angustias, un cuerpo que se enferma, que día a día se envejece. Deseamos ser liberados de lo que arrastramos en estas tiendas. Recordamos también que Pablo escribió en este mismo pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, dice 6 y 7, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Así que durante nuestra vida nos sentimos con nuestro cuerpo como en casa. Después de todo es donde vivimos. Este cuerpo que nos transporta, que tenemos los medios para comunicarnos, que podemos tener conversaciones con otros de la misma especie en nuestra casa. Es el templo en el cual Dios mora con nosotros. Estamos escondidos dentro de nuestras casas. Y la casa corporal va a quedar para partir a habitar una nueva casa que es eterna. Mire, yo hacía una comparación. ¿Cuál es el sueño más grande que tiene un matrimonio? ¿Con o sin hijos? ¿Cuál es el sueño más grande que tiene? Tener su casa propia. ¿Por qué? Porque le da seguridad. No va a poder pelear con el arrendador para que él se enoje y lo eche. Y en ese sentido figurado, nosotros estamos en este cuerpo. Nos enfermamos. A veces temimos morirnos porque hay compromisos, hay cosas que van a quedar pendientes. Pero eso a Dios no le preocupa. Sino que Él nos dice que mientras estemos en este cuerpo tenemos que tener la esperanza viva de que hay otra casa que nos está esperando, eterna, para siempre. Por eso no debemos entristecernos como los paganos. El dolor normal de un ser humano. Pero cuando nos inviten a algún entierro de un inconverso, que no se nos ocurra ni siquiera criticar al muerto. Critiquemos a los vivos, a nosotros. Porque hay uno que está en un cajón que pudo haber sido salvado. Y la palabra me dice a mí, y de eso vamos a dar cuenta. De lo bueno o de lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en vida. Por eso la palabra me dice que hay poco tiempo. Mientras nosotros hablamos acá, hay gente que se está muriendo. Y algunos sin Cristo. Qué pesar, qué dolor. Porque usted y yo sabemos cuál es el paradero del uno o del otro. Lo sabemos. Porque nos lo dice la palabra.
La palabra a mí me aclara, me dice, ¿dónde va a ir a parar aquel que rechazó a Dios en vida? Y también la palabra me dice, ¿dónde va a ir aquel que fue recibido como hijo? Que nació de nuevo. Eso es lo que me dice la palabra. No seas como los irredentos, que viven como los pájaros. Tú tienes una esperanza. Y esa esperanza es viva y eficaz. No debemos tener tristeza entre nosotros. Yo he ido, me han invitado a funerales de cristianos. La gente se extraña cuando los invitan a personas que no conocen nuestro sistema. ¿Cómo estos pueden cantar? Está el cuerpo ahí y están conversando, alabando al Señor, cantando alabanzas. ¿Cómo lo pueden hacer? Es lo que no entienden. Pero nosotros lo entendemos, porque hay gozo. Nos ganaste, le decimos al que está ahí. Nos ganaste, pero ya nos vamos a ver. Así que, hermanos, los que duermen, duermen. Y van a ser despertados. Los que rechazaron a Cristo van a ser despertados. Pero en la misma época en la cual seremos nosotros despertados. Hay una separación. Imagínese usted que habiendo pasado 1000 años con el Señor, serán despertados. ¿Para qué? ¿Por qué nos dejan seguir durmiendo? No. Porque la justicia de Dios que se cumplió en Cristo no fue cumplida por ellos. Ellos rechazaron al que Dios envió por nuestro rescate. Se burlaron de Él, se mofaron de Él y lo siguen haciendo. Y la justicia de Dios se va a aplicar, tarde o temprano, para todos aquellos que en vida mataron a tantos cristianos, se burlaron, quemaron Biblias, tienen a hijos de Dios presos, los persiguen como delincuentes, los ajustician. Hay naciones, pero todos daremos cuenta, unos para vida eterna y otra para condena eterna. Ahora, la muerte es eterna. ¿Cuándo? Cuando no está Dios. Tenemos una muerte humana en vida. Tenemos la muerte espiritual en vida. Y tenemos la muerte eterna cuando somos echados en un cajón bajo 3 metros, donde nuestra morada van a ser 1000 años. Así que, hermano, quise hablarle de esto porque he escuchado tanto. Por cosas que están pasando en el mundo. Gente que sufre porque han perdido a sus seres queridos. Una nación muy cercana. Están subiendo los muertos por el hombre. Pero ahí la justicia de Dios vendrá a preguntar. Porque hay hijos de Dios orando. Hay hijos de Dios pidiendo por la libertad a la cual todos tenemos derecho. Y yo doy gracias a Dios por la firmeza, la dureza de esos hijos de Dios que están ahí dando la pelea, sabiendo que en cualquier momento los encarcelan, como a muchos. Por eso, por ellos debemos orar, porque ellos también tienen esperanza como nosotros, para que ellos a través de la oración ganen al resto, a los que aún no conocen a Dios. Por eso, en palabra del Señor, dice la palabra, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nos ganaron. Después vamos nosotros. Pero también somos ganadores. Corrieron la buena carrera como atletas y llegaron a la meta. Nosotros vamos rumbo a la meta. No desfallezcamos. Que no se nos bajen los brazos. Sigamos levantándolos para glorificar al Señor. Así que, hermanos, el Señor mismo, con voz de manto, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo, Él viene. El Señor mismo descenderá. Él no estará enviando ángeles. Porque cuando Él venga a la tierra a restablecer el orden, vendremos con Él. Aleluya. Andaremos para todos lados. Somos la novia. Se celebra el matrimonio arriba. Para que entendamos una unión. Ya como dice la palabra, no seremos dos, uno. Ni siquiera me imagino dónde vamos a recorrer con Él. A veces me pongo a pensar, mejor no pienso, porque es como para volverse loco. Así que, hermano, esperemos la venida del Señor. No le temamos a la muerte. A veces nos enfrentamos como algo desconocido. Pero para nosotros se nos corrió el velo. El velo está corrido. Tengo acceso a ese lugar. Y ese acceso está vigente. Porque una vez y para siempre Jesús abrió ese velo para nosotros. Ya no necesito intermediarios para tratar de llegar al Padre. Sino que el camino está abierto, el puente fue rehecho. Y podemos llegar al Padre. Así que cuando tengamos que enfrentarnos a alguien que se le ha muerto un familiar, seamos sabios. No vamos a ser cínicos ni mentirosos, sino que hablemosle con piedad, con amor. Acá tenemos una persona que perdió un ser muy querido. Entrando por esa puerta, empezó a recibir consolación. Y esa consolación lo motivó para seguir viniendo. Y me llama día por medio. Me manda WhatsApp. ¿Por qué? Porque la motivación viene en donde hay gente que no entiende. No entró ahí y lo empezamos a criticar. No, lo acogimos sin saber quién era. Y así debemos hacer con todos. No somos nosotros los que tenemos que rechazarlos. No somos nosotros los que tenemos que juzgarlo. Pero yo puedo juzgar a un hermano que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Pero no puedo juzgar a uno que no tiene conocimiento de la palabra. Debo amarlo como lo amó Cristo. Porque Cristo vino a salvar al mundo. Pero el mundo no se deja salvar. Así que, queridísimo hermano, yo creo y pienso con toda seguridad que la Biblia, cuando nos habla de algo espectacular, que va a sonar una trompeta, nosotros lo escuchamos. Porque esa venida del Señor, que nos va a esperar arriba, no va a pisar la tierra, la vamos a escuchar nosotros. Vamos a tener como una taquicardia, así, el corazón se nos va a acelerar. Algo pasa, algo viene. Y ahí vendrá la orden. Y Pablo lo dice, que era un misterio cuando él lo habló, pero dejó de serlo. ¿Por qué?
En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Este cuerpo corrupto en incorrupto. Esto mortal en inmortal. En un abrir y cerrar de ojos. Y ahí le diremos a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu hijo? Debemos esperar ese día, hermano. Ahora, si Él viene antes por cada uno de nosotros, gloria a Dios. Él sabe por qué hace las cosas. Todo está en manos del Señor. Estamos seguros. Por tanto, termino con esto. Cuando la palabra me dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene. Y que viene, viene. Algunos lo tienen por tardanza, pero Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Y esas palabras me rebotan. Así que con estas palabras yo los motivo a ustedes y les digo: no pierdan la esperanza, porque Cristo viene. Él lo dijo, no yo. Su palabra lo dice y lo confirma. Y yo le creo, porque no es mentiroso. Póngase en pie. Ese evento que hablamos nosotros y yo defiendo, porque algunos no lo creen, yo lo defiendo, que el evento del arrebatamiento va a ser silencioso. Algunos creen que hay un ruido, no. Se van a abrir todas las tumbas de hijos de Dios. Se van a levantar. Va a haber voz de trompeta. El mundo no lo va a escuchar. Va a ser en secreto. Tan en secreto que el Señor no da ninguna señal. Ninguna. No dice a tal hora, tal día, tal fecha. No. Y uno no puede especular. Como la segunda venida, que sí tiene, que todo ojo le verá, que nos daremos cuenta por lo que está pasando. Hay algunos indicios, pero Él viene a buscar a los suyos y viene en secreto. Por eso dice, uno estará sembrando y el otro desaparece. Dos estarán en la cama, uno se irá, el otro se quedará. Cuando se den vuelta y vean, ¿y dónde están? Y empiezan con desesperación. Y ahí les amanecerá de que lo que decían los cristianos era verdad. Pero ya será tarde. Porque si quieren salvarse, se pueden salvar. Pero va a ser a costa de un sacrificio. Va a ser a costa del derramamiento de sangre. Porque la gracia se termina cuando la iglesia vuele. Van a haber personas que van a querer salvarse. Van a tener que pelear por su fe. Cuando les pidan que nieguen la fe, que nieguen a Cristo, van a tener que mantenerse fin, hasta el fin. Y van a ser muertos. Lo dice la Biblia. Y lo dice la palabra en Apocalipsis. Los degollados. La sangre de aquellos que están en la tierra. ¿Y quiénes son estos?, preguntó Juan. Y el anciano le dice, ¿no sabes? Todos estos son los que han salido de la gran tribulación, que estaban vestidos con ropas blancas. Aleluya. No dice, esta es la iglesia. No. Estos son los que han sido sacados de la gran tribulación. Gloria al Señor. Yo me apasiono, no hablo más tampoco. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar para que donde quiera que llegue esta palabra, si hay alguno que esté escuchándola y quiere ponerla por obra, va a salvar su vida. Si sigue sin creer, le advertimos, está en peligro. Y nos amenaza. Es palabra del Señor. Así que piensa en este momento en un ser querido
en alguien que necesite salvación. Intercedamos por ellos. Manifestemos la verdad, porque la verdad los va a hacer libres. Padre, en nombre de Jesús. Hay tanta gente, Señor, que aún no te conoce. Muchas personas que están, Señor, en este valle, sufriendo, o con una aparente felicidad, porque ellos saben y notan que hay un vacío en sus corazones. Y yo solo he escuchado de hombres poderosos que hay un vacío en sus corazones, que no tienen cómo saciarlo, que no pueden comprarlo, y que viven, Señor, a pesar de lo que les rodea, a pesar de tener una excelente vida, comodidad, tienen una angustia dentro de su corazón. El único que puede, Señor, suplir ese dolor, ese pensamiento erróneo, eres tú. Te presentamos, Señor, a aquellos que te rechazan. Familias completas, donde hay niños, señoritas, donde está el hombre y la mujer viviendo indiferente a ti, como si el mundo les perteneciera, como si ellos fueran los gobernadores de su vida. Manifiéstate a ellos, Señor. Intercedemos como tus hijos, para que tengan misericordia. Conocemos tanta gente que no quiere nada, pero nosotros sí queremos que tú te manifiestes a sus corazones. Gracias por esto, Señor, que podemos interceder por otros. Y sabemos que tú nos escuchas. Sabemos, Señor, que en estos momentos tu oído está inclinado, escuchando el clamor de tus hijos. El clamor de pueblo, Señor, que te necesita. Personas que están viviendo, Señor, persecución, que están siendo doblegadas a un pensamiento erróneo. Que tu misericordia alcance a todos aquellos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que esté uno de ellos clamando a ti, que tú los libertes, Señor, en cualquier lugar, porque tú estás en todas partes. Oramos por nuestra nación y las naciones que nos rodean, para que se cumpla tu palabra y tu justicia en ellos. Gracias, papá. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Estimados pastores de la Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro de la Cerda. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de dar a conocer un tema que, como cristianos obedientes a la palabra del Señor, debemos analizar. He sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor, ofreciendo guías y patrocinantes que nada tienen que ver con la iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Mas es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17.
Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos. No queremos que usen la iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer, en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga.